la política entienda que efectivamente es una ley necesaria para los argentinos. Bueno, en primer lugar, les quiero comunicar que se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar la educación como servicio esencial. Por supuesto que los iremos manteniendo al tanto de los avances con respecto a este tema. Por otro lado, en relación a la proliferación de mosquitos y los casos de dengue registrados, comentarles que el Ministerio de Salud está en permanente coordinación con las provincias, especialmente con aquellas que están más afectadas por el dengue. Nos gustaría hacer alguna aclaración con respecto a este tema. No queremos que se pierda de vista que gran parte de este problema se da por la responsabilidad que se tuvo en el fracaso o en las políticas de prevención que se han hecho, que se han realizado durante el año pasado, esta tarea de prevención y de difusión de lo que es el dengue y de cómo prevenirse no estuvieron bien implementadas. Se jactaban muchos de haber tenido como logro el que salud sea ministerio. Recordarán ustedes aquel famoso cántico de tenemos ministerio. Sin embargo, en la gestión evidentemente el ministerio brillaba por su ausencia. Sabemos que más allá de los factores climáticos, los mosquitos tienen un ciclo y las acciones para evitar los criaderos deben darse con anterioridad a, en este caso, el problema que estamos transitando con respecto al dengue en este momento. En otro orden de cosas, el día de ayer el presidente tuvo un fructífero viaje a la provincia de Corrientes, donde visitó el Club de la Libertad en virtud de haber sido el aniversario de la institución. Allí fue recibido por el gobernador Gustavo Valdés. Por supuesto que el gobernador acompañó al presidente Milei hasta el lugar donde el presidente dio una charla y luego también lo acompañó, no solo que se quedó a presenciar la charla del presidente de la Nación, sino que después lo acompañó de regreso al aeropuerto, donde emprendimos junto con el presidente la vuelta al aeroparque. Por último, no se ha logrado que efectivamente las partes se pongan de acuerdo en la discusión por el salario mínimo vital y móvil. Saben todos ustedes que en caso de que esta circunstancia ocurra, el gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo. El mismo quedó fijado para el mes de febrero en 180.000 pesos, para el mes de marzo en 202.800 pesos. Hasta aquí lo mío. Escucho las preguntas que tengan para realizarme. No te escucho. O grita. Hola, ahora sí. Buenos días, portavoz Lucas González Monte, de la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Consultarlo por la visita del ex primer ministro y actual canciller británico David Cameron a las Islas Malvinas. La visita de Cameron fue definida, cito textual, por el gobernador de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur como una nueva provocación británica. A esta expresión se sumaron varios gobernadores. Cameron dijo ayer que las islas seguirán bajo administración del Reino Unido por mucho tiempo, posiblemente para siempre. La Cancillería aún no se expresó formalmente sobre el tema. Queríamos saber cuál es la posición del Gobierno Nacional, de la Cancillería, y si la canciller Mondino en la próxima reunión del G20 que tiene en Brasil va a hacer algún planteo a Cameron por esa visita. Muchas gracias. Bueno, la visita de David Cameron a Malvinas es
un tema de agenda de David Cameron y en tal caso el gobierno del gobierno inglés. Nosotros no tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países. Nosotros, naturalmente, reafirmamos nuestros derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo. Ese es el deseo, me parece, que de todos los argentinos. Así que no tengo mucha más precisión para darte en relación a lo que me preguntaste del G20. En tal caso, me parece que en su momento Cancillería hará o formulará algún tipo de comunicación con respecto al tema. Buenos días, vocero, ¿cómo le va? Todo bien. A propósito del fructífero viaje del presidente ayer a Corrientes, quería consultarle y pedirle una aclaración, una explicación. Usted verá qué es lo que corresponde. Teniendo en cuenta que desde el comienzo de la gestión el presidente ha hecho un emblema de la no utilización del patrimonio del Estado para uso personal o en beneficio propio. Ayer se lo vio utilizar un avión oficial de la flota oficial, el ARG o el ARG-3, para concurrir a un acto partidario. ¿Hay alguna explicación de este cambio de actitud o de este aparente cambio de actitud? No, no hay absolutamente ningún cambio de actitud. No lo va a haber en toda la gestión del presidente Milei. Con respecto al vuelo del día de ayer, dos aclaraciones. El presidente de la Nación fue invitado en su calidad de presidente de la Nación a una institución que lleva 10 años y que por supuesto no tiene ni fines de lucro y solo es la divulgación de conocimiento, así que en su calidad de presidente de la Nación, efectivamente ha utilizado la flota presidencial. Pero esa es la segunda parte de la explicación, porque la primera parte de la explicación es que efectivamente siempre dijimos que, o siempre fue la orden del presidente, que cualquier viaje, sea dentro del país o sea al exterior, tenga como premisa que dentro de las alternativas se elija efectivamente la alternativa más barata para viajar. Y en línea con esto, los aviones, no soy un experto en aeronáutica, pero los aviones requieren determinadas horas de vuelo que cumplir por reglamentación. Pasa con otros aviones también, muchos viajan vacíos porque requieren efectivamente cumplirse con las horas de vuelo. En este caso se aprovechó también para ir cumpliendo con ese requisito aprovechando el viaje que tenía que hacer el presidente con la pequeña y diminuta comitiva de la cual en el día de ayer fui parte. ¿Qué tal, vocero? Buen día. Hola. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Bueno, en sintonía prácticamente a la previa, podemos decir, de un paro muy importante que va a llevar adelante la fraternidad. Ustedes han dicho que van a exponer a los líderes sindicales que lleven adelante medidas de fuerza. En este caso, bueno, va a ser el gremio de maquinistas. Si no hay intermediación del gobierno mediante una conciliación obligatoria, se espera que miles de personas queden a pie, no puedan utilizar trenes en todo el territorio argentino. Y entiendo que ustedes, en sintonía con este anuncio de declarar a la educación pública como servicio esencial, se está evaluando, o le pregunto si está dentro de las alternativas, incluir también al transporte público como servicio esencial para de esa forma evitar futuros paros o medidas de fuerza. ¿Y qué van a hacer con el paro de mañana? Porque a partir de la medianoche no va a haber trenes en el país de concretarse la medida. Bueno, todavía no hay ninguna novedad o ninguna determinación con respecto a las cuestiones administrativas que puedan surgir para evitar el paro. Repito, aprovecho tu pregunta para comentar un poco lo que digo siempre cada vez que me preguntan por un posible paro o qué opine sobre, o cuál es la posición sobre determinada medida de fuerza. Argentina sale adelante trabajando, y los problemas que tiene hoy la Argentina en un 100% son heredados de una política que ha destrozado a la Argentina. Si nosotros respetamos todas las medidas de fuerza y respetamos cualquier tipo de manifestación que cualquier persona quiera hacer, los sindicatos están dentro de, por supuesto, aquellos a quienes respetamos como tales, más allá de que nos cuesta comprender
el porqué de tanta hazaña con un gobierno que tiene pocos días, pocas semanas de gestión. Cuando buena parte de los argentinos entienden que efectivamente el desastre que hemos heredado fue o es mayúsculo, ha sido mayúsculo. Te repito, dentro del marco de respetar que hay gente que no opina como nosotros, que está tal vez en contra de lo que estamos haciendo, pero realmente a estas instancias, en este contexto de la Argentina, y además de un montón de gente que necesita llegar a sus trabajos para ganarse el mango de cada día, la verdad que nos parece un absoluto despropósito. No te puedo hacer ningún tipo de apreciación adicional porque estamos hablando de futuro, estamos hablando de lo que va a ocurrir tal vez mañana. En tal caso el jueves te daré alguna precisión adicional con los hechos sobre la mesa. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo ¿Cómo de estás? CNN Radio. Buenos días. Me guardé la frase, no hago futurología porque sabía que venías vos y probablemente te la ganes. Bueno, veremos. Dale. Quedará en su creatividad. Le quiero preguntar, gracias. Le quiero preguntar acerca de, no del viaje del ministro Franco, sino para darle contexto. El ministro Franco ahora entiendo que está en Salta, reunión importante con gobernadores. Lo hilvano, una de las selectas entrevistas que da el ministro Caputo, quien sí habló de negociar con gobernadores. Él cree que se puede resucitar la ley bases, indicando que tiene estado parlamentario, con lo cual puede revivir la intención del gobierno de avanzar con las reformas, y lo ató directamente al pacto fiscal que reclaman los gobernadores. Usted en representación de Milei me refiero, desmiente al ministro con respecto a que están dispuestos a negociar el pacto fiscal siempre y cuando los gobernadores terminen resucitando y la ley ómnibus o bases pueda tratarse en el Congreso en ordinarias. Gracias. Nunca voy a desmentir a ningún ministro. Lo que en tal caso puedo hacer es, si está dentro de mis posibilidades, hacer alguna aclaración con respecto a lo que diga algún ministro. Jamás voy a corregir ni a desautorizar a nadie, menos a un ministro de la Nación. A ver, la ley bases la retiramos nosotros en virtud de que se había incumplido un acuerdo que habíamos hecho previo a, no les voy a recordar toda la novela porque resulta aburrido, pero que habíamos hecho previo al inicio del debate en particular de la ley. Por supuesto que, y lo dije acá creo que el día posterior a que retiramos la ley de diputados, del debate en diputados, cuando la política entienda que la ley no era para nosotros, que la ley era para la gente, vamos a volverla a discutir. Bajo las mismas circunstancias en las que intentamos discutirla hace algunas semanas atrás, con la ley original y las sugerencias que nos han hecho cada una de las partes que hemos tomado para mejorarla o para hacer una ley superadora a la anterior. No tengo mucho más para aclarar que eso. Y en relación a la reunión del ministro del Interior con gobernadores, no es ni más ni menos que lo que les vengo diciendo cada vez que me preguntan sobre si hay diálogo abierto o no hay diálogo abierto con los gobernadores. El diálogo está abierto con absolutamente todos y va a seguir siendo así mientras que el presidente Milei siga siendo presidente. Pero siguen sobre la mesa la ley bases y el pacto fiscal. Digo, ¿se sigue discutiendo eso todavía? Quedó contestado con lo que te dije. Pero no entiendo. La ley no se cayó, la ley la retiramos hasta que la política entienda que efectivamente es una ley necesaria para los argentinos. Última pregunta. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas, de Noticias Argentinas. Quería consultarle qué análisis hace el gobierno del panorama paritario abierto en la actualidad. Digo, hay pocos acuerdos cerrados, varios sectores en conflicto e incluso varios de los sectores que sí cerraron acuerdos tienen en estudio la posibilidad de convocar un paro. Hoy Daer anunció paro de sanidad para el jueves y mañana hay paro de trenes. Digo, ¿cuál es el análisis
qué hace el gobierno de este panorama, y en concreto, si el gobierno considera que este año los salarios le van a ganar a la inflación. Gracias. A la última, futurología no hacemos. El salario está atado estrictamente a un tema de productividad por el que estamos trabajando fuertemente y por el que, de hecho, el DNU y la ley bases eran piezas claves para que eso avance con mayor celeridad. Así que con respecto a tu segunda pregunta, mucho más para aclararte no tengo. Con respecto a las paritarias, los paros, bueno, con respecto a los paros, no sé si estaba confirmado el paro del jueves todavía, estrictamente confirmado, me parece que no, pero en caso de que te tomo por bueno que esté confirmado, misma respuesta que a tu compañero con respecto a los paros. Mucho silencio, ¿no? Durante tantos años y están todos despertándose ahora. Siempre me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué los duerme y qué los despierta? Porque la verdad que es difícil comprenderlos a los gremios, o algunos de ellos al menos. Y con respecto a las paritarias, siempre dijimos lo mismo. Las paritarias entendemos que deben ser absolutamente libres, que el Estado no tiene que, o el gobierno no tiene que participar de ellas, y entendemos también que hay un montón de paritarias en vías de llegar a acuerdos. Y me parece que esa lógica tiene que seguir siempre. Digo, y si vos me referiste a que había algunos casos donde se están volviendo a rever, nosotros apoyamos cualquier tipo de negociación o renegociación que sea libre entre las partes. No tenemos mucho más para decir porque es un tema entre partes que ya te digo que el Estado o el gobierno no es una de ellas.